Son las 10 en punto de la mañana del 11S. Sin duda una fecha para no olvidar por muchos motivos. Pero nos vamos a quedar con el más positivo, porque hoy arranca con Voz el Sábado. Mucha gente espera nuestra llamada a lo largo de esta mañana. Pilar Rojo, Carlos Núñez, el profesor Sánchez Salorio. Pero nosotros también esperamos muchas llamadas, las suyas. Porque el teléfono que nos va a unir a partir de ahora es el 902-173-273. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Hola, perdoa. Hola. Quería facer un regalo a un amigo que vai ter un fillo. Queres axudarme? Sí, te levo aquí a sección de infantil. Ven por aquí. Mira, para embarazo temos varios títulos. Sí, Que recollen todo o proceso. Me para de todo, do proceso e logo... Eso. Ah, mira, relación co pai. Normalmente son mulleres as que veñen a pedir este tipo de libros. Moitas veces son agasallos para algunha amiga que vai ter un fillo ou a propia interesada. Este é o libro que máis se vende, e despois estes dous son dos libros que tamén se venden moitísimo, porque son recomendacións que unhas mulleres van transmitindo ás outras. Despois tamén hai libros para despois do embarazo, cando xa se ten o fillo. Podes ensinar? Sí. Pode ser, por exemplo, este é un título que editou a editorial Galaxia. Hai pais e nais que non saben como chamarlle aínda aos seus fillos, entonces buscan un libro de nomes. 55.000? Castelán ou en galego. Tamén hai libros que son todo un bestseller de que a educación, a crianza, como este autor, Carlos González, que ten 3 libros importantes que están reunidos os 3 neste libro: Comer, Amar e Mamar. Crise vital e resolución emocional. Se está orientado máis á psicología das nais. Este creo que pode axudar tamén ao meu colega, porque, bueno, está pasando por un momento. Ponme levar isto, xa sei. Ok. Todos 55.000 non están. Tamén. Moi ben. Veña, ata logo. ¿Qué se puede sentir? Síntomas. Cambios en los pechos. Fatiga, falta de energía, somnolencia, principio de las náuseas, con o sin vómitos y mayor sensibilidad olfativa. She's crazy about her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy. Son las 10 en punto de la mañana del 11S. Sin duda una fecha para no olvidar por muchos motivos.